Bienvenidos tácticos a una emisión más de su podcast El Táctico Club. Pues bienvenido Diego Topete, una semana más grabando este espacio de charla, reflexión y albures deportivos. Muy buenos días, Sergio. Pues ahora sí que sí estamos una semana más aquí en su podcast táctico. Extender también un agradecimiento a Global University por otra vez prestarnos sus instalaciones para poder llegar hasta ustedes. Y pues a darle porque hay muchos temas deportivos. Ustedes seguro saben cuáles, nosotros no. No, bueno, al menos yo no. ¿De qué temas deportivos son los que vamos a estar hablando o cómo? Ya empezó la Leagues Cup, pues podría ser uno. Ayer, para las personas que si no tuvieron oportunidad de ver los partidos como yo, estuve viéndolos a través de redes sociales. Estaba viendo clips, vi resúmenes. Oye, qué golazos aventó el Puebla. Estaba viendo en X. ¿No lo has visto? No, no lo he visto, pero de hecho justo lo que iba a mencionar, a mí lo que se me hace un poquito curioso, peculiar, es que prácticamente el 90 y tantos % de las transmisiones van por No, Apple TV. todo es Apple TV. De hecho, Apple TV compró los derechos de... Sí, también el MLS Pass y todo este relajo. Ve, o sea, la transición, eso es en contragolpe. Al minuto 88, partido NYCFC, que vino una vez aquí a Aguascalientes con Villa y Andra Pirlo, así un chingo de jugadores. Y no ahorita, vino Lampard. Ahorita el Puebla le ganó 3-0, pero ve la combinación. Esteban bonito. Lozano, Y debajo de las aparte, piernas. póngase ciérralas. sotana, papá. Entonces era cuestión de tiempo para que en la Leagues Cup los equipos mexicanos dominaran. Creo que podemos hablar de ese tema a lo mejor un poquito más adelante, ya cuando estaba viendo cómo cambiaron el formato y está un poco más interesante este año, que son 2 tablas generales. Van a clasificarse los primeros 4 equipos de cada liga. Entonces compiten los 18 equipos. Ok. ¿En 2 tablas de 9? No, compiten los 18 equipos en, no me acuerdo en cuántos grupos, que son como de 3, creo. Sí. Bueno, es equipo... Sí, por ejemplo, el grupo del que más rápido tengo así a la mano creo que es Inter, Miami, Atlas y Necaxa. Sí, por ejemplo, hoy, de hecho, juega Inter de Miami contra Atlas, Necaxa contra Atlanta United. Mira, entonces... Son grupos de 4, no son de 3. Entonces, mira... Son grupo A y grupo B, que es una tabla general de los equipos de la MLS y de los de la Liga Mexicana. Los primeros 4 clasifican. Y como en Copa Libertadores, si tú te clasificas en 1, vas contra el 4 de la MLS, el 4 va contra el 1, y el 2 contra el 3, y así nos vamos. Grupo B, pues sería el... La Liga no. Sí, Grupo B está. Sí. La Liga MX. La Liga MX. Ayer ganó Tigres con un golazo de Ángel Correa. Bueno, era un contragolpe. Creo que lo vamos a poner en YouTube. O en Spotify, que se permite más jugar con esto de los derechos de transmisión. Okay. Ángel Correa, ¿ya viste el de Ángel Correa, Topete? ¿No el de Ángel Correa creo que sí lo vi porque pues prácticamente también es una descolgada donde se termina quitando el portero y define, ¿no? Pero el mismo portero, lo que está raro es que Ángel está haciendo el amague y el mismo portero como que le da pie a vete para el otro lado, mira. Le marca el movimiento. Sí, le marca el movimiento. Y Ángel Correa se va al mismo lado, güey. O sea, se va hacia la derecha, el otro güey se va a la derecha y Ángel Correa, bueno, vámonos a la derecha. Cabrón, ya te dio toda la parte izquierda, pero anotó el gol, que es al final lo que cuenta, ¿no? Con la pura inercia. Fíjate, veo la playera de Tigres y me recuerda mucho también a la de Visita del América, pero pues es que ya son Adidas los dos. Entonces, bajo el mismo template, para las personas que les interesa este tema de la Leagues Cup, los invitamos a que nos dejen un comentario a través de la transmisión en vivo que tenemos para Facebook. Recuerden que hoy por la tarde, hoy estamos grabándolo miércoles 30 de julio, hoy es quincena, gracias a Dios. Ay, sí. Hoy juega Rieleros de Aguascalientes, ayer pierde por Grand Slam, según lo que estuvo informando esta Alessandra en el grupo de Rieleros. De hecho, para no mentirles, sí, cierto. Saraperos gana el primero de la serie. Grand Slam de Carlos Martínez en la sexta entrada fue determinante en el triunfo de Saraperos de Saltillo. Sí, es que 4 de un jalón, pues no y de Saraperos 8-1 sobre Rieleros en el primer juego de la serie.
Hay que recordar que pues ya matemáticamente ya no hay posibilidades, según yo. ¿O sí hay? Según yo existe, pero tendría que ser Sería un milagro. milagroso el hecho. O sea, tendría que ganar todos, tendría que combinarse muchísimos resultados. Yo creo que Rieleros ya debería de estar pensando, tal y como lo mencionábamos en una nota que publicamos ayer en todas nuestras redes sociales, en nuestro portal. Rieleros prácticamente ya de esto tiene que verlo como el primer proceso de la reconstrucción para la temporada del año que viene, porque este año hubo tantos problemas, creo yo, en la Lomita, sobre todo en los cierres de partido. Los relevistas no siempre hicieron el mejor de los trabajos. Sí. Wiley, de la Cruz más bien, tuvieron tal vez temporadas rescatables, pero sí, no. fue de lo mejor. Tucker Smith, a quien entrevistamos también, y tuvo algunos intentos de salvamento, no logró cerrar marcadores. Rieleros le costaba mucho trabajo desde el picheo. De hecho, es un mal general en la liga. Lo que estaba platicando con otros colegas, es un mal de la liga, ¿no? O sea, el picheo en la Liga Mexicana de Béisbol no es tan efectivo y por eso hay marcadores de 24-10. Entonces quien tenga un dugout más profundo y mejores relevistas es quien puede estar más arriba. Como ustedes lo saben, quien tiene más dinero es el que tiene más posibilidades de ganar. Entiéndase Diablos Rojos y Sultanes. Entiéndase también que si eres un equipo que constantemente busca esta construcción, aprovechar peloteros, aprovechar ese buen timing de los peloteros como lo de Orlando. Carlos Pérez también ya se fue según yo a los Diablos Rojos. Orlando Martínez se fue a Tomateros de Culiacán. Entonces, cuando tus figuras o los jugadores que están teniendo mejores números pues se van, eso quiere decir que pues eres un equipo pues de transición, y eso a nadie le gusta, pero es la realidad. No, pues, ¿no? Antes no se han ido también Ángel y Andretti, oye, porque si no habría que ver cómo puedes aprovechar estas figuras, buscar mantener ese vínculo laboral con ellos, que conozcan un poco más o sea, no que conozcan, sino que se enamoren más de la institución y que se queden, porque al final del día, pues, a mí me gustaría que hicieran un proyecto alrededor de mí, ¿me explico? Sí. O sea, que me dijeran, ¿sabes qué, Sergio? Mira, toma las llaves del táctico, quédatelas. Le quitó una calcomanía importante. Toma las llaves del táctico, haz lo que tú quieras, güey. Entonces, pues, si te dan un proyecto, para mí eso sería atractivo. Ya para un deportista, pues ya puede ser distinto, ¿no? Por supuesto que sí. Me distrajo nuestro propio podcast. Dime, perdón. Y por supuesto que sí, pues obviamente cuando tienes 2-3 figuras importantes y todavía, ya cuando dejaste ir otro par, pues obviamente las que ya tienes, lo que tienes que hacer es rodearlas de un poquito más de talento para generar un proyecto serio, un proyecto exitoso. Y yo siento que en el lado, si bien es un mal de la liga, desde el lado de los peloteros, el lado de los bateadores, Rieleros era de los equipos más potentes de la liga y yo siento que por ahí pudieron saber contrarrestar esto de decir a Rieleros sencillamente hay que jugarles de una forma en la cual, vaya, ahora sí que usted, amable visitante que nos está viendo, no nos está leyendo. Usuario, persone, niña, niño. Había partidos donde ya se veía que le estaban pichando de distinta forma a Rieleros porque no se veía tan explosivo el marcador. Había veces, mencionábamos que parecían marcadores de partido de americano. Y ya últimamente, por ejemplo, el partido de ayer, 8-1. 8-1, sí, ya te habla que los están secando. Y dos, también ese ímpetu que por lo menos te puede dar esa aspiración competitiva. Si ya ves cada vez que se va alejando más y más y más y más, pues es como le pasa a los otros. Santo Jesús, creo que ya lo desacomode. Ahí la ve. Lo que estaba Ahí está. Decir Santo Jesús me hace ver cada vez más como Don, güey. Yo estornudo como gente grande también. Yo estornudo con todo el cuerpo y tiemblan las ventanas. He visto varios videos donde digo Santo Jesús y ya no lo voy a decir. También si tenemos alguna otra moletilla, déjenoslo saber en los comentarios. Los invitamos a que nos sigan a través de Instagram, TikTok, YouTube
¿Qué más, Topete? Threads, Snapchat, High Five, MySpace. OnlyFans, no estamos seguros si pagarían una suscripción por Topete o por verme a mí. Pero, oye, si la pagarían y lo dicen en los comentarios, pues está para considerarse. Tenía varios temas para tocar el día de hoy. Ya recuerden que estas emisiones son de 30 minutos, donde platicamos de cosas variadas. De hecho, por eso se llama miscelánea, porque tenemos varios temas que platicar. Ahorita ya estuvimos hablando del Leagues Cup, de Rieleros de Aguascalientes. Panteras ayer ganó los dos juegos aquí en el Hermanos Carreón, lo cual estuvo bien. Sí. Pero no vamos a hablar de Panteras, sino tenemos una breve sección. A ver qué tal nos funciona, Topete. ¿Qué prefieres, güey? ¿Leer noticias raras de fútbol o aventarnos el top 5 de porteros mexicanos del fútbol mexicano? Yo sé que vas a elegir porteros mexicanos, pero oye, si quieres hablar a través del abecedario, sería un buen reto. Probablemente haya tiempo para ambas, pero pues habría que ver. A ver, vamos a aventarnos primero. Los invitamos a que nos dejen su top 5 de porteros mexicanos a través de los comentarios, a través de YouTube, en Instagram. También nos apoya mucho que compartan, que nos dejan sus opiniones y nos dejen sus críticas también. En el top 5 de porteros mexicanos, es que sí ¿qué debemos de considerar, Topete? Primero partiendo de eso. Es que sí es complejo, porque hay unos que tienen más éxitos a nivel selecciones que a nivel de clubes. No sé, por ejemplo, pienso rápido en Ochoa y en Corona. Y sus momentos más brillantes han sido cuando visten la casaca del tricolor y no con clubes. Vamos, Ochoa creo que nomás tiene un título de liga, una Conca Champions. Y ya, no me hagan mucho caso. Una copa en Bélgica, pero en selecciones. Pues, no, en selecciones medallista, es campeón de Copa Oro, como guante 5 de veces. oro. O sea, es completamente una historia, una referencia totalmente para la selección mexicana. Sí. No, y Chuy Corona, según yo, también nomás tiene un título con Cruz Azul y se acabó como 3 subcampeonatos, pero tiene esa medalla de oro olímpica que pues obviamente no la tiene. También tiene un peso. Más. Pues a ver, le preguntamos a la inteligencia artificial los primeros 5 lugares. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Y ya nosotros vamos trazando nuestra propia lista. Sí, tal vez en ese orden no, pero ok. En ese orden yo también concuerdo. Sí. En primer lugar pone a Antonio La Tota Carvajal. Histórico. Estoy hasta el quiote, si no por decirlos con otra grosería, pero no, sí debemos de considerar a Antonio La Tota Carvajal como uno de los 5 porteros. Lo pondría en top 10, posiblemente. Pero lo deberíamos de considerar más allá de esas 5 copas del mundo. En esas 5 copas del mundo hay que entender que México era completamente distinto en nivel de verdes. Era completamente distinto a nivel de competitividad, a nivel de calidad en jugadores, inclusive a nivel de profesionalización del mismo deporte. Qué bueno que tenemos un referente que está a la par de jugadores como Lothar Matthäus, que tiene 5 mundiales, que de alguna forma habla de la historia, de la rica historia que tiene el fútbol mexicano a nivel mundial, pero, o sea, ponerlo en primer lugar a Antonio La Tota Carvajal cuando le metía 6 goles Francia. Mira, vamos a ver resultados de México. Sí, no, en primer lugar definitivamente no, es un histórico, eso no se lo quita a nadie, pero el que te conozcan como el 5 copas es que fuiste lo suficientemente regular o tenías un peso muy específico, ya no voy a decir deportivo como tal, como para poder ir a 5 mundiales. A ver, en la primera Copa del Mundo que disputó Antonio La Tota Carvajal, nos vamos al primer partido contra Brasil, 4-0. Después la extinta Yugoslavia, de la cual Topete tiene familiares de allá, 4-1 y pierde contra Suiza. Eso es en el primer mundial que disputó La Tota Carvajal. Si nos vamos al 54, encontramos que México pierde contra Brasil 5-0. Contra Francia pierde 3-2. Sí, que creo que es donde anota Tomás Balcázar, ¿verdad? El abuelo del Chicharito. Sí, de hecho José
José Lamadrid al 54 y Tomás Balcázar al 85. Después nos vamos a ir al 58, donde encontramos a Suecia. Al anfitrión. Mira, ojo, en Rusia perdimos 3-0 contra Suecia. También en el 58 se perdió 3-0. 4-0 contra Hungría. Y 1-1 contra Gales. Ya que te ganara Gales era el colmo, no chingues. Y según yo ese empate fue festejadísimo. No recuerdo si fue, creo que el primer punto en la historia de la selección de los mundiales. Una cosa así. Entonces, ¿en qué nivel ponemos No, si pones este hito o esta, pues, es una buena trayectoria, claramente, pero sí, ponerlo número 1 en el top? Sí, en cuestión de trayectoria y talento, o sea, si pones a alguien como la Tot, que también el contexto histórico sí cuenta mucho, si ponemos a la Tot ahorita con los entrenamientos, con las dietas, con todo lo que se hace hoy en día, probablemente sería un mucho mejor deportista de lo que fue hace 70 años, pero es muy difícil de saber si en realidad entonces, no mójate, ¿sería uno contigo o lo dejas en el top 5 tú? No, yo lo... Yo no, yo lo saco, para mí es top 10. Y ya nos ponemos a discutir de otros porteros, pero es que para eso se trata de la historia. La historia sí, va desplazando gente. El lado romántico me hace dejarlo en el top 5, pero en realidad no hay argumentos deportivos como para mantenerlo tan arriba. Entonces, ¿lo dejas en el top 5 o no? No, en el top 10 yo creo. Okay. Sí, no, ya. Top 10, entonces... Para mí el único de los pocos deportistas que podría haber funcionado, que no es nacional, pero de los pocos deportistas que podría haber sido un crack en aquel entonces y ahorita, creo que yo es tipo Pelé, haz de cuenta. Bueno, entonces desplazamos a la Tota Carvajal del primer lugar según la inteligencia artificial. En segundo pone a Jorge Campos. Jorge Campos, ojo. Qué figura tan polémica. La época en la que estuvo Jorge Campos, principios de los 90s, finales de los 2002, que todavía fue a Corea-Japón en un rol de suplente de Conejo Pérez. Para el siglo mundialista de 2006, o sea, Jorge Campos estuvo en selección mexicana por lo menos 2 décadas, entre jugador y asistente, formando parte del cuerpo técnico de la Volpe. Han tenido yo diría que una de las mejores etapas de la selección mexicana, sí se puede considerar de los 90s a principios de los 2000, la verdad, ¿no? Jorge Campos, por supuesto que era un gran talento, y sobre todo tenía es que Jorge Campos es todo un personaje en el sentido de que a veces su carisma y su forma de ser tan estrafalaria, y el hecho de que también pudiera jugar desde centro delantero, nos hace olvidar que no era un portero perfecto. Yo creo que, bueno, probablemente nadie diga que era un portero perfecto, pero sí, tal vez la nostalgia y ciertas cosas nos hacen olvidar que también no era un portero tan confiable y que la estatura también le jugaba un poquito en contra. Y que también la cabeza no, o sea, tenías un portero que quería ser delantero, güey. Entonces, sí, eso no estaba concentrado, ya dejen de... Eso hasta cierto punto en ocasiones lo le hacía jugó ver a favor, un poco, ¿verdad? Lo hacía ver un poco atolondrado, por decirlo de una manera no tan despectiva. ¿Y quién eres tú para decirle atolondrado, Topete? ¿Dónde jugaste? A mí me preguntan, ¿dónde jugaste? ¿Cuánto jugaste? Perdón, güey. No, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya vámonos a la chingada de este lugar. Porque estamos discutiendo de fútbol. Ojo, Jorge Campos, obviamente sí lo puedes dejar dentro del top 5. Ahorita vamos a definirlo en qué posición. ¿Por qué? Porque con Jorge Campos, aparte de que México se convirtió en uno de los principales rivales en fase de grupos, de esos rivales difíciles que dices, híjoles, que me tocó México en pinche fase de grupos. Sí, en eliminatoria no hay pedo. En eliminatoria sí hay una... Me tocó México con octavos. Huevo, vamos a pasar a cuartos. Pero puta, me tocó en fase de grupos. O me van a quitar el primero del lugar, o me voy a pelear con ese equipo, pasar a la siguiente ronda y posiblemente salga fuera. Oye, pero bueno, ¿por qué le podemos preguntar a Italia? Le podemos preguntar a Croacia, le podemos preguntar a Francia, le podemos preguntar a Brasil, le podemos preguntar... Y todo eso... a Alemania. Todo eso en etapas donde Jorge Campos era uno de los referentes de la selección mexicana, culminándolo en la Copa Confederaciones del 99, que es uno, yo me atrevería a decir, por lo menos top 3 de títulos más importantes en la historia del fútbol mexicano. De hecho, para mí a nivel de selección mayor, pues para mí es el más importante. Es el más referente. Yo pondría, a pesar de que tiene límite de edad, pondría la medalla de oro.
Es que también, bueno, vamos a Es entrar que a sería como ese tema más sub-23, adelante. ¿no? Más bien. Pero sí, pero Con refuerzos. cuando también juegas con Marcelo, juegas contra Hulk, juegas contra Neymar, o sea, le faltaban pocos referentes a esa selección de Brasil. Podemos dejar para ir limitando el top 5, para irlo ya definiendo. Dejamos a Jorge Campos en número 2, Ujú. o sí o no. Yo lo dejo en 2 me parece bien, está muy bien. Ok. Segundo lugar, Jorge Campos. Le Brody. El Brody lo dejamos en segundo lugar. Según ChatGPT, el tercer lugar. ¡Ja! Este sí me río. Osvaldo Sánchez. Por el amor de Dios, Osvaldo Sánchez, yo no lo pondría en top 3. Es más, yo lo. Bueno, Tal vez top 5. Top 5, no lo sé. ¿Tú lo dejarías en tercer lugar? A ver, No. Osvaldo Sánchez formó parte de esa nueva camada de porteros que una vez que se va Jorge Campos, tenemos a Osvaldo, a Adolfo, tenemos a... Adolfo es más camada de Jorge, ¿verdad? Sí. Bueno, según esto sería... Para mí Ríos es mejor que Osvaldo. Pero es el arquero de valoradón. Osvaldo es muy bueno, pero... a nivel selección mexicana, hay que entender que Osvaldo Sánchez jugó esa Copa Confederaciones donde México queda cuarto lugar, donde México queda fuera contra Argentina en ese golazo contra Maxi Rodríguez, contra Argentina, golazo de Maxi Rodríguez. De otras actuaciones que yo me acuerdo de Osvaldo Sánchez, iba al alza en ese periodo 2002-2006, pero ya cuando vamos para el Mundial de Sudáfrica 2010... No sé qué ocurrió, que hubo un declive muy grande. Me imagino que también puede estar relacionado, uno, a gustos del entrenador en turno, que era Javier el Vasco Aguirre. Dos, también pues puede ser en lo anímico. En lo anímico también la pérdida de tu papá también te puede jugar en contra. Que esa fue en el 2006. Ve tú a saber si para el 2010 capaz que hasta estaba lesionado. Porque según yo que para el 2010 termina jugando el Conejo, pero creo que 2 y 3 eran Ochoa y Luis Michel. Pero Osvaldo forma parte de ese La importancia que tiene Chivas. O sea, Osvaldo era referente en Santos, aún así y llevaron a Michel. Y quedó campeón en Santos, quedó campeón en Chivas. Osvaldo, terminando la idea, Osvaldo forma parte de la selección que disputa no el preolímpico, eran las preliminatorias, güey, antes de pasar al hexagonal, donde estaba Sven Goran Eriksson. No sé si te acuerdas de ese famoso, la goleada que recibe México contra Honduras, que este güey está como ya se acabó. Cállate, güey. Cállate, no puede ser mexicano contra Honduras y decirles ya se acabó. Eso para mí te quita todo. Si así estés en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, no. Te quita también todo, o sea, toda discusión de que te puedan poner como uno de los máximos referentes cuando ya le estás pidiendo el tiempo a Honduras, güey. Entonces, ¿lo quitarías del top 5? Del top 5 tal vez no, pero no lo pondría en el 3. Ok. ¿En qué lugar lo pondrías? ¿En el 5? Está de pensarse. Tú y yo creo que ya tenemos claro el 1, güey. Se va a ver muy americanista mi top, ya ahorita como lo estoy pensando. Probablemente en el 3 pondría Ríos. Ok, pondrías a Adolfo Ríos. Pondría Osvaldo. En el 4 Osvaldo. Y es que probablemente se nos estén escapando nombres. O sea, está Nicolás Navarro, está Pilar Reyes. No, ninguno de ellos. También hay que ser sinceros. Por mucho que me digan, Pablo Larios, por el amor de Dios. Sí, ya dejemos de mitificar a Pablo Larios. Era muy buen arquero. Tenía 2-3 salidas bien. Pero también, como todos los arqueros, la cagaba. De hecho, es como el sensei del Brody, dicho por el Brody. El Brody mismo también reconoce que él ama a Pablo Larios y que él es su máximo referente. Entonces, a Osvaldo Topete lo pondría en el 4 lugar. Tenemos ya definidos que está Jorge Campos en segundo. Osvaldo Sánchez en cuarto. Lo dejamos. También te la compro lo de Osvaldo en cuarto. En cuarto lugar pone a Memo Ochoa. Memo Ochoa pasó de posiblemente tener una carrera totalmente distinta de haber sido titular en 2010. Que también, ojo,
pudo haber sido tanto para lo bueno como para lo malo. Sí. Porque ese error que tuvo contra Corea del Norte, si mal no recuerdo, en territorio Santos Modelo, fue lo que terminó por decidir para el Vasco que no fuera su portero titular, que si bien Memo no tuvo esa carrera en Europa que todos nos hubiera gustado, como Guardado, como Héctor Moreno, como Gio, como Vela, como el propio Chicha, pues oye, jugó en Napoli, bueno, no jugó en Napoli, iba a jugar en Napoli. Y está el what if del Clenbuterol. O sea, se supone que iba a llegar al Paris Saint-Germain. Se rumora, no lo podemos verificar como en tal. una conversación, bueno, en un podcast que los invitamos también a que lo escuchen, se llama Desde el Bar. Es Martín del Palacio y Luis Herrera. Platican con... es que está viendo si ven más personas para grabar, pero no. Para irlo cerrando. Platican con el representante de Memo Ochoa. No me acuerdo su nombre de ahorita del representante. Una cosa así, ¿no? Ahorita lo buscamos. Sí. Pero el representante habla que ya tenían un ofrecimiento del Paris Saint-Germain, pasa lo del Clenbuterol. Entonces... Quitan la oferta. No quitaron la oferta. Lo que pasa es que ellos necesitaban adquirirlo ya porque iba a cambiar el proyecto del Paris Saint-Germain. O sea, era cuando ya estaba llegando los jeques. Los petrodólares. Estaban llegando los petrodólares y esa era una apuesta, pero de la directiva anterior. Entonces, la nueva directiva liderada por Al-Khelafi, pues creo que se decide por Sirigu. Memo se queda con lo del Clenbuterol y pues creo que pasa a Málaga. Sí, una cosa más o menos así. Pero bueno, Málaga, Granada, el Estándar de Lieja, el ABS. Obviamente pone el Salernitana. O sea, jugó en Serie A, jugó en Liga Española, jugó en Liga de Bélgica, jugó en Liga Portuguesa. Vamos a ver cuántas Copa Oro. Nomás le faltó la primera y la Bundesliga. Campeonatos Memo Ochoa. Y que se hubiera jugado en el Southampton o en el Reading. También le hubiera hubiera tenido. Ya habría tenido carrera también en Inglaterra. Vamos a ver. Con el Estándar de Lieja, como bien lo decías, una copa. Campeón de campeones en México con América. Pumas, campeón del Clausura 2005. Como dices también de la Conca en el 2006. De la Conca. Con México, ojo. Con México fue el portero titular en 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue medallista de bronce. Obviamente es una de las máximas figuras porque era uno de los refuerzos de esa selección. En la Nations League fue portero suplente de Malagón. Ese también se le contabiliza otro título. Entonces llevamos 2. Y les voy a nombrar cuántas Copa Oro tiene Memo Ochoa. 2025, 2023, 2019, 2015, 2011 y 2009. Memo Ochoa tiene 6 Copa Oro. O sea, posiblemente uno de los máximos ganadores con la selección mexicana, medallista olímpico, totalmente dominado el tema de CONCACAF y uno de los principales referentes a nivel mundial en la actualidad de México, porque si le preguntas a un extranjero, oye, dime un jugador mexicano, te van a decir Chicharito y te van a decir Memo, ¿no? Sí, lo más probable. De hecho, parte de los memes que luego había en el extranjero, en varias páginas que luego uno llega a ver, dicen que son de esos jugadores que aparecen cada 4 años. Porque no saben ni dónde juega ni dónde está, pero cada 4 años ahí está Ochoa. Y yo creo que incluso los mismos brasileños, los mismos alemanes, o sea, hay muchos países que obviamente ven las actuaciones de Memo en los mundiales y pues siempre juega en un nivel superlativo, deteniéndole un penal a Lewandowski, manteniendo el 0 contra Brasil en su casa, o sea. Contra Alemania en 2018. También. Sí, o sea, es el tipo de cosas que para mí con Ochoa lo elevan mucho y obviamente yo sé que muchos de los comentarios que hay en su contra son de, pero ¿cuántos descensos lleva? ¿Cuántos goles le han anotado? Porque hay que ver en dónde ha estado jugando y eso porque su nivel no le alcanza para estar en equipos más grandes. Tiene sus defectos Ochoa. Cállate, Pablo, cállate. Pero no creo, o sea, de todas maneras para jugar en una liga de ese nivel necesitas tener talento y sobre todo tener los cojones para poder tratar de superarte, porque lo que hizo Ochoa, pues además de, por ejemplo, lo hizo... Ay, ¿cómo se llama este portero que estaba en Chivas? ¿Gudiño?
Raúl Gudiño, sí. Gudi- ¿Que jugó en que Portugal Gudiño y sí. en Chipre o qué? Gudiño sí llegó a jugar Champions cuando se alinearon todos los astros. Ah. ¿Y ahora dónde está? Eso quiere, sí, obviamente también que juegues torneos importantes o que tengas alguna participación no significa pues esa trayectoria que tiene. No, y sobre todo porque Memo, ¿no? Gudiño creo que se lesionó hasta la abuela del técnico para que él pudiera llegar a ser titular. O sea, Se juntaron todos los astros. contó con mucha fortuna en ese sentido. Obviamente cuando te toca jugar tienes que estar listo, pero pues sí contó con esa fortuna, cosa que Ochoa se notaba de repente que como que de plano no la tenía y sí ha tenido situaciones muy puntuales que le han jugado en contra. Muchas provocadas por él. Bueno, entonces ya por lo menos tenemos definidos los primeros 2 lugares, que es Memo Ochoa, Jorge Campos y ponemos a Osvaldo en 4. Entonces los invitamos. Tú y yo decíamos que no nos iba a dar el tema, ya van más de 30 minutos, entonces nos los comimos enteramente. Tal cual, hablando de porteros. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios a través de redes sociales. Para complementar este top es importante su participación, entonces si ustedes nos dejan el listado también de sus 5 principales porteros en la historia del fútbol mexicano, nos ayudarían mucho también a nosotros a armar nuestro top. La siguiente semana terminamos con esta lista y nos aventamos otros temas. ¿Algo más que se me olvide, Topete, antes de cerrar este podcast número 8 de El Táctico Club? Ay, me voy a quedar con las ganas de ver las notas curiosas. Bueno, está por ahí muy chistoso. Bueno, de notas curiosas nada más para darle cierre. Es que aquí lo... No sé si les pasa a ustedes que también en su WhatsApp... O uno, tu hermana tiene esto, tu hermana hace un grupo, te hace un grupo saca y todos, después te saca. Sí, y sí, ya es como, ya me quedo con este. Yo tengo el número que yo le mando información y pues ahí a veces acumula un chingo y a veces no tanta. Sí. De nota, esto pues podemos cerrar con esto, con una nota de color de aquí de Aguascalientes. Ojo, esta es una publicación de la cuenta Depósito 2-15 Post, que dice: Aguascalientes y el béisbol nacional se encuentran de luto por el fallecimiento del pequeño gigante, que es una nota que pueden ver en el Táctico Club, del pequeño gigante Ángel Macías. ¿Por qué ponen acaecido? Tú que eres más letrado en estas cosas. Es como sinónimo de fallecido. Entonces, ¿por qué no pones fallecido ya? Pero bueno. Finado también sería. Bien enojado. El día de ayer, domingo 27 de julio, esta cuenta comparte cómo José Ángel Macías fue inclusive reconocido en la Casa Blanca. Entonces, miren, les leo el pequeño texto de aquí del periódico. Hoy en punto de las 4 horas de la tarde llegará a esta ciudad, invitado por El Sol del Centro y la cadena Periódicos García Balseca, el niño José Ángel Macías, extraordinario peloterito, hijo de esta entidad de Aguascalientes, quien se cubrió de gloria en los diamantes de los Estados Unidos de Norteamérica. El hidrocálido fue el pilar fundamental del conjunto Monterrey, que realizando una campaña extraordinaria logró coronarse campeón mundial de la liga pequeña, dando prestigio a la República Mexicana en el mundo entero. ¿Dónde viene la parte de... venía aquí en la publicación, cuyos ejemplos se encuentran en la Hemeroteca. Bueno, esta cuenta comparte unas fotografías que les vamos a poner en video, de los periódicos de aquella época, en los reconocimientos, inclusive tiras cómicas o bueno, unos trazos le dedican, primera plana, pues iba a decir enhorabuena, pero qué pendejo soy. Sí, no, más bien no. El deporte de Aguascalientes, que no tiene tantos referentes, pues perdió a uno que de alguna forma nos muestra que en Aguascalientes, pues mira, de a poquito tenemos representantes que sí han logrado tener éxitos internacionales. Sí, una trascendencia que va más allá de lo nacional. Entonces, para las personas que nos estuvieron viendo a través de Facebook, a través de TikTok Live, los invitamos a que nos dejen sus comentarios. En TikTok, esto está para pensarse, hay una opción en la que se pueden suscribir. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que ustedes se suscriban? ¿Topete tiene que venir en Topless?
Yo tengo que venir en topless. Tendríamos que venir disfrazados. Nos sacan de las instalaciones. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes grabar así. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Los estamos viendo a la próxima edición del Táctico Club. Diego Topete. Y Juan Sergio. Perdón. Perdón, es que salimos de foco en el... Nos vemos a la próxima. Ay, no se me... Sí, no sé por qué...